Bienvenida a este jurista con alta capacidad de manejar temas puntuales en nuestro país, República Dominicana. Él es el doctor Manuel Nolasco, que nos acompaña para aclarar, dar a conocer, darle forma a los temas que están en el tapete. Manuel, sea bienvenido a nuestro programa, El Escándalo Digital. Muchas gracias, Maciel. Tú siempre me haces subir los colores a la cara cuando me das ese trato tan, vamos a decir, Es que que te lo ha ganado. inmerecido. No te lo ha ganado. Muchas gracias. Tú sabes que yo no le doy nada a nadie que no le corresponda ni se lo merezca. Así Ahí es. sí soy yo como jodora con eso. Y usted se lo ha ganado. Muchas gracias. Usted tiene una trayectoria brillante en su área profesional que nadie puede opacar. Y eso deja mucho que decir. Gracias. Hay un tema muy puntual que se está debatiendo con el nombramiento que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, que muchos entienden que fue como una sorpresa cuando nombra a José Vila del Castillo como el alto ejecutivo de la Policía Nacional para tratar el tema de la reforma policial. Esto ha traído como un avispero y una multiplicación de comentarios de que si van a destituir a Jesús Vázquez, que es Chu Vázquez, o al director de la Policía Nacional. Es bueno que la gente pues entienda cómo se va formando todo esto, por qué se habla de destituciones, cambios, inclusive en esos cambios pues se pondría también alguien de confianza del expresidente Hipólito Mejía, y se ha mencionado el nombre de Eddie Olivares. Bueno, en primer lugar, el movimiento que ha hecho el presidente Abinader ha sido el correcto en el sentido de que primero, recuérdate que nombró una comisión para hacer un diagnóstico de la Policía Nacional. Luego de los escándalos en los que nos vimos involucrados y de esa sensación que nos dejó la pandemia sobre la actitud y la forma de comportarse de la Policía Nacional y el hartazgo de la población sobre el comportamiento de la policía a través de los años. Tenemos una policía que son o se creen más militares que policiales. El sentido militar y el sentido policial, como sabemos, tienen diferencias. El policial tiene que tener pues otro trato, otra dinámica, otra lógica de actuación, otra política de actuación para con la población, porque está llamado a supervisar y a garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero también a mediar en sus conflictos. Bueno, en ese sentido, cuando la comisión estuvo trabajando todo ese tiempo, que estaba este muchacho este joven de la fundación, no recuerdo ahora, que es el de los hermanos, que son uno dirige UNIBE, otro estuvo con una representación en esta comisión. Bueno, el caso es que ellos analizaron y trajeron a colación un diagnóstico de la Policía Nacional. En ese diagnóstico había que establecer qué rumbo que iba a tomar esa policía, porque recuérdate que vinieron asesorías de la Policía de España, vino asesoría de Brasil y de otros puntos, hasta de Chile vino una asesoría para más o menos compartir y socializar sus experiencias como cuerpos del orden a ser implementadas en la República Dominicana. Bueno, pues ahora pues se habla de una persona, o se designa una persona que estamos conociendo ahora, de apellido Vila Castillo. Está formado primero en filosofía. Ya tú por ahí puedes ver que no es una persona, pues entiende solo del ámbito, vamos a decir que
que policial, militar, investigativo, de inteligencia, sino con alto conocimiento para manejar el tema. Sino que tiene un perfil humanístico. Cuando te hablan de licenciado en filosofía, entonces tú dices, bueno, tiene un perfil humanístico y de ahí se fue formando a estas ramas. Vamos a ver en los próximos días, pero siempre que se designan, vamos a decir, recuérdate que ha sido designado como comisionado ejecutivo para la transformación, profesionalización, en fin, de la Policía Nacional. Eso significa que su papel va a estar lindando con el del director de la policía y con el del Ministerio de Interior. Pero oye, ¿qué ocurre, Maciel? Yo digo, ¿y por qué se habla de la destitución de Chubasque? Ahí voy. Oye, ¿qué ocurre, Maciel? Y eso la gente no se entera. En el espacio en el que se van produciendo esos diagnósticos, esas conversaciones, se van produciendo esos jefes, esos cabezas, van develando su forma de pensar, van develando el criterio que ellos tienen sobre el asunto, pero el que está detrás, solamente tomando nota, dice, este hombre no está de acuerdo con él, este hombre está de acuerdo con aquello, este hombre plantea esto, este hombre al planteamiento de fulano le hizo el fo, este no es el que nos conviene para llevar a cabo esta reforma. Miren, recuerda, Maciel, que uno de los ministros más detestados de este gobierno es el ministro de Interior y Policía. Y escúcheme por qué. Porque ante un ambiente de inseguridad como el que vive el país, entonces él se destapó con un plan de desarme de la población, pero no de desarme de las armas ilegales, Maciel. El objetivo del ministro de Interior es desarmar a todo el mundo. ¿Por qué? Mira, esa es una forma política de garantizar el no alzamiento. Recuérdate que el PRMismo, que no es más que el PRDismo con otras siglas, siempre tiene detrás de la oreja, siempre tiene el fantasma de lo ocurrido en el año 1984, la sonada que el pueblo se tiró a la calle y que hubo que reprimir a la población y que hubo alrededor de, a la gente habla de más de 1000 muertos. Entonces, ante ese fantasma que siempre le persigue, que estuvo prácticamente ahí en el gobierno de Hipólito Mejía casi dándose, porque recuérdate que entramos en una crisis extraordinaria. Lógicamente, lo importante fue que se dio cercano a las elecciones y eso hizo que la gente como que amainara hasta esperar sacarlo del poder. Entonces, esa fórmula, diríamos, reactiva contra cualquier eventualidad, la implementó desde el principio el ministro de Interior, Chubasque. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando la gente que ha portado su arma de manera normal, que ha pagado sus licencias, que quizás puede deber algo y está un poco retrasado por la economía y por el costo también que eso tiene, encuentra la serie. Y si esto fuera un programa de abierto de teléfono, tú verás lo que la gente te puede llamar y decir. Encuentra la serie de obstáculos, de pérdida de tiempo, de límites burocráticos, de trapisondas, para poder pagar esos impuestos y tener su licencia al día, portar su licencia al día y poder estar en capacidad de defenderse de un delincuente que venga a irrumpir a su morada o a su negocio o a su vehículo o a su persona. Entonces eso viene siendo una desventaja para Chubasque. Mucha desventaja. Ya eso estaba ahí, recuérdate, eso estaba ahí. Pero esa fue una implementación que ni su propio amigo Hipólito estuvo de acuerdo, porque sabe lo que eso llega a la psiquis del pequeño comerciante. Claro, del pequeño empresario de este país, del comerciante, del que tiene algo que perder, que ven una delincuencia, señores. Miren lo que pasó con esa muchacha, que hasta por equivocación te matan.
Y lo hizo gente cercana a la Policía Nacional. Bueno, el caso es que eso que tú estableces, yo creo que es muy posible que vengan cambios. Tú no estás segura, yo no estoy seguro de que sea de Chu, puede ser del director de la policía, pero definitivamente que el comisionado ejecutivo tendría que, para arriar ese barco, tener los que van a acompañarle de confianza y a tono con lo que quieren hacer. Y es conveniente que si se da este cambio, se coloque una persona de toda la confianza o que sea señalada, elegida, si se puede decir, por el expresidente Hipólito Mejía, porque es una posición muy importante, debería ser de la confianza del presidente de la República. Sí, pero recuérdate que ya de la confianza del presidente de la República, confianza tal, porque él fue que lo eligió sin preguntar, está el comisionado. ¿Verdad? De la confianza o no de la confianza, de la subordinación, está el jefe de la policía, el director de la policía, porque quien lo nombró fue el presidente Abinader. Y aunque él nombró a Chu Vázquez, se ha establecido que Chu Vázquez pertenece a otra corriente dentro del PRM, no creo que él vaya a ser entonces vamos a decir que un Foni 1, recoger para Foni 1, tenerlo todo, dará ese espacio. Y si se ha interpretado que Chu Vázquez es del ala de Hipólito Mejía, pues entonces es correcto que Hipólito Mejía pues provea su sustituto. Eso se hace en política. Y hace mucho tiempo que Hipólito Mejía carga como con una deuda con Eddie Olivares, a cual lo quiso primero introducir en algunas posiciones que no le fueron dadas, que no le fueron concedidas, como miembro de las altas cortes, recuérdate, porque en un momento quiso presidir la Junta Central Electoral, creo que fue, y no le fue concedido y ese tipo de cosas. Entonces él lo tiene ahí como el bateador a la espera para ponerlo en la emergente, para esa el emergente, importante posición, porque es una importante posición. Así es. Saliendo ya de este tema, ¿verdad? Que el que está en el tapete, pero hay otro que se retumba en los oídos de todos los dominicanos y es el de Punta Catalina con el fideicomiso. Yo creo que se desglose para que nuestra gente pueda entender qué es el fideicomiso. Bueno, la palabra fideicomiso viene en su raíz de confianza. Y el fideicomiso es como tú poner algo en las manos de alguien por confianza para que ese alguien lo administre y sea el que decida. Y lógicamente hay fórmulas para que no solamente yo participe, sino que ese que está manejando eso pueda recibir aportes de personas o de entidades para seguir manejándolo con criterio técnico. Vamos a decir, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo de un fideicomiso que ustedes escuchan, que tal residencial, tal desarrollo inmobiliario es a través de un fideicomiso. Hay figuras como el fideicomisario y el fideicomitente, que es difícil de entender porque son palabras que al no usarse, que no son muy manejadas, son nuevas, y entonces tú te pones que no. El fideicomiso en sí no es más que la cosa que tú pones en garantía, la cosa que tú tienes en la mano, vamos a ponerle así, el bien que tú tienes a administrar, y lo vas a dar en fideicomiso, en confianza. El fideicomisario cuando usted dice, lo va a dar en confianza, a nada a cambio. Cuando usted lo está aportando, no le están dando nada. No, porque el fideicomisario va a administrar eso. Y las ganancias se las va a reportar al que le entregó el bien. Entonces, si el bien es entregado a una empresa privada, es decir, que el Estado Dominicano nunca no se va habla a percibir ningún beneficio. No, nunca se habla. No, claro que tiene que percibir las ganancias. Que eso hay que Ahora, nunca se habla de que sea entregado a la empresa privada, eso no existe. Se habla de la fiduciaria. Van reservas. La compañía fiduciaria. Ok, que pertenece al gobierno. Pero supóngase que sea del sector privado. Es una compañía fiduciaria que se rige por la ley del fideicomiso. Ahí no se habla. Ahí ellos se han quitado ropas
se han quitado caretas, se han puesto otras, pero ahí no se habla de empresa privada, ahí se habla de comité técnico, compañía fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario, fideicomiso. Usted ve, ya se le va de su mente eso de empresa privada, pero al final es lo mismo. Es poner en mano de empresarios privados un bien o una cantidad de dinero para que estos la administren. Cuando tú, por ejemplo, tú puedes invertir en fiduciaria. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen ellos? Porque tú eres el que administra de una manera, podemos decir, independiente, tú no eres político, tú eres un empresario que tú vas a administrar. Muy buena pregunta. Un bien. Sí. Sí, porque la gente hay que decirle para que se pueda desglosar el tema. Es opaco. Y abrirlo. Es opaco en este país. Usted ha escuchado hasta el día de hoy una fiduciaria sometida a la justicia. Porque ¿qué pasa con las fiduciarias que pertenecen al gran capital? Es como los seguros, señores. Aquí se hizo una ley de seguro universal, obligatorio para todo el mundo. ¿Quién administra los seguros en este país? Las grandes familias, los grandes poderosos. ¿Quién administra los periódicos en este país de circulación nacional? Las grandes familias, los poderosos. ¿Quién es dueño de los bancos comerciales de este país? Las grandes familias con intereses poderosos. ¿Quién es dueño de las fiduciarias que funcionan a través de los bancos, que mejor funcionan a través de los bancos? Las grandes familias, los grandes intereses económicos y las grandes riquezas y fortunas nacionales. Entonces, te van creando situaciones para que, no, eso no se toca. Eso no. ¿Usted ha visto algún requerimiento judicial para ver cómo administran las administradoras de pensiones, las administradoras de los seguros de salud, Humano, Universal, Senasa, fulano de tal? No, la tienen blindadas. Sí. Entonces, así mismo ocurre en lo fiduciario. Es un blindaje para que nadie toque lo que es sector privado, porque es el único sector en el que no recibe ningún tipo de crítica ni de queja. Las críticas son para los políticos. Para esos dirigentes que sí, que buscan gente, que aquello, que eso sí hay que criticarlo porque la política no sirve para nada, pero el empresariado no. Ese es el timón del desarrollo nacional. Esa es la base, esa es la columna de nuestro futuro, el empresariado nacional. Y cada vez que un país se apoya únicamente en eso, sin tener lo que tú dices, sin tener control, sin tener fiscalización, sin ellos tener que rendir cuentas, con normativas oscuras y grises de cómo vamos a saber por qué ellos lo han hecho bien o en qué lo han hecho mal, entonces ahí está el grave problema. Conclusión final, ¿qué pasará con fideicomiso de Punta Catalina? Bueno, se llevará a discusión en el Congreso. Vamos a decir que la opinión pública nacional está en la espera de la toma de posición clara, porque el presidente lo único que hizo fue que lo mandó al Congreso con una carta para que fuera aprobado. Ellos serían los grandes responsables. Dio una primera declaración defendiendo ese contrato de fideicomiso, pero las críticas han sido tan puntuales de la oposición, con técnicos verdaderamente que conocen el asunto, que el pueblo espera ahora que él se pronuncie sobre, de nuevo, ya más detalladamente, más profundamente sobre lo que él está planteando sobre el fideicomiso de la administración de Punta Catalina. Y a partir de ahí entonces veremos cuál será el comportamiento de los partidos políticos de oposición, de los partidos independientes y del partido de gobierno dentro del Congreso Nacional sobre cuando vayan a aprobar o a desaprobar o a conocer el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. ¿Le conviene o no le conviene eso al país? Bueno, yo no podría decirte porque yo no conozco en detalle el contrato de Punta Catalina, pero aparte de eso, hay versados que establecen que sí, que tiene muchos puntos convenientes, que hay que ver más los puntos convenientes que los que no nos convienen. Hay otros que dicen que son más los que no nos convienen que los que no convienen. Esa discusión rica, si se da,
la vamos a ver y vamos a continuar interactuando y analizando en los próximos días, porque es una discusión que se va a dar, porque definitivamente Punta Catalina es demasiado importante, es una pieza demasiado importante y costosa para el bolsillo de los dominicanos, y los dominicanos quieren saber cuál será su futuro y cuál será su devenir. Gracias al jurista Manuel Nolasco por este compartir a través de esta plataforma digital. Seguimos.